salvo, yo soy salvo. Usted es protegido, yo soy protegido. Hermano, usted es liberado de la maldición, yo soy liberado de la maldición. Qué bonito es esto. Pero más todavía, Él todavía dijo una palabra casi a punto de morir: sed tengo. El que creó todo el universo, con su palabra creó todas las cosas que existen en este mundo y las sostiene por su palabra, tuvo necesidad de algo y dijo: tengo sed. Y la Biblia dice, mire hermano, está interesante esto, porque dice un evangelio que un soldado, al escuchar esas palabras, tomó una espada, puso una esponja con agua o con vinagre y se la puso en sus labios. Pero otro evangelista dice que fueron varios los soldados que hicieron eso. Y yo dije, bueno, sea uno, sean varios, la cosa es que hicieron algo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver, hermano, que nosotros éramos inútiles, no servíamos para nada, pero al ver al Hijo de Dios crucificado, Él, con esa necesidad que tuvo, nos hace que ese rayo de luz refractado caiga sobre nosotros como una especie de motivador a hacer las cosas agradables delante de Dios. Dice que fuimos creados para buenas obras, o sea, que desde el momento en que uno ha aceptado el perdón, la salvación, el cuidado y la liberación, se vuelve uno útil. Lo que hace uno, lo hace uno por amor al Señor. O sea, las cosas que hoy hacemos, las hacemos con el propósito de agradarle a Dios, de servirle a Dios. Cualquiera cosa que usted haga, compartir el pan, invitar a alguien a la iglesia, compartirle el evangelio de Jesucristo, ayudarlo en su necesidad económica, hermano, lo que usted haga, no lo hace por usted mismo, sino por amor al Señor. Cuando el Señor estaba a punto de morir, dijo una sexta palabra: consumado es. Parece que estamos en Semana Santa, pero no es Semana Santa, es las luz refractadas del arco iris en las palabras del Señor Jesús. Pero cuando Él dijo consumado es, hermano, Él les había dicho a sus discípulos en la última cena, dice: he terminado la obra, he acabado lo que el Padre me mandó a hacer. ¿Y sabe qué, hermano? Esa obra de Dios, que vino de Dios, que traía a Dios y que nos lleva a Dios, es la que Cristo terminó en la cruz del Calvario. Y con esa palabra, hermano, somos perfectamente salvos. Por fe somos salvos, por la obra de Cristo. Y para morir, el Señor Jesús dijo: Padre, ya no dijo Dios. Fíjese cómo está, empezó con una oración y terminó con una oración. Dice: Padre, ¿qué dice? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento salió el alma de Jesús. Su cuerpo, el Señor, quedó colgado en la cruz. Y el alma del Señor empezó a caminar hacia el valle de la muerte. E iba diciendo algo que el Salmo 23 nos dice. Él iba diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Padre mío, estarás conmigo. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, esa palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra que nos llega a nosotros como una fe de vida eterna. Por eso es que hoy en día, hermano, el temor a la muerte ha desaparecido de nuestros corazones. Sabemos que en cualquier momento el Señor nos puede llamar y estamos preparados. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No es así, hermano? Sí, claro que si nos dicen te vas a morir, pues sí nos da miedo, porque ¿cómo se dice? Nos impresiona el más allá, no sabemos qué haya, pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, sabemos que nos está esperando Cristo. A muchos hermanos he visto morir, y cuando los tengo agarrado a su mano, se me quedan mirando y me dicen: hermano,
ya me voy. Y yo les digo, pues me saludas al Señor. Ahí le dice que luego nos vemos. Oh, hermano, la vida eterna es una palabra de vida eterna. Los 7 colores del arco iris tienen un lenguaje de redención, un lenguaje de salvación, de perdón, de cuidado, de vida eterna. Pero bueno, analizando la palabra arcoíris en toda la Biblia, fíjese que hay 4 textos nada más. Este de Génesis, el segundo se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, en el último versículo de ese libro, nos encontramos con que dice así la palabra de Dios. Se lo voy a leer. Para que se entienda, voy a leer desde el versículo 26. Ezequiel estaba contemplando la gloria de Dios y dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Y luego dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. A ver, hermanos, rápidamente les ubico en el tiempo y en el espacio. Este pasaje bíblico describe el momento cuando el pueblo judío se había apartado de Dios. Y por haberse apartado de Dios, Dios los abandonó. Y entonces vino el ejército de Babilonia y se los llevó cautivos a todos los judíos. Y en el caminar, el camino hacia la esclavitud, imagínense cómo iban los judíos, tristes, desanimados, todos frustrados, porque teniendo el conocimiento de Dios, no buscaron a Dios como debe de ser y se los llevaron cautivos. Pero el problema es que entre los cautivos iba también Ezequiel, y él era un sacerdote, es un hombre de Dios, un hombre que sirve en el templo. Seguramente que él ha de haber dicho: bueno, ¿por qué yo voy entre todos estos cautivos? Y es que mire, hermano, es algo muy bueno pensar en eso. Yo a veces me he imaginado que cuando Ezequiel nació, sus padres, como llega a suceder, ¿cómo le pondremos a nuestro hijo? ¿Cómo le ponemos? ¿Como el abuelito? No, como tu papá, no, como... Y cada uno pone el nombre que quiere. Pero en los nombres de los siervos de Dios de la Biblia, siempre tiene un significado. En este caso, probablemente sus padres le dijeron: vamos a ponerle, y de repente el Espíritu Santo: pónganle Ezequiel. Ezequiel, bueno, Ezequiel, que se llame Ezequiel. Ezequiel se va a llamar. ¿Qué significa Ezequiel? Ezequiel significa Dios fortalece. Dios fortalece. ¿A quién iba a fortalecer y cuándo? Cuando llegara el momento iba a fortalecer a la gente. Y cuando, hermano, quizás Ezequiel no sabía por qué le habían puesto ese nombre, pero cuando se vio en medio de los cautivos, en medio de la gente que estaba ahí frustrada, desanimada, llorando, quejándose, desanimados, tristes, vio la gloria de Dios, vio el arco iris. ¿Vio el qué, hermanos? ¿Vio el qué? El arco iris alrededor del trono de Dios. Y sabe, ese arco iris le fortaleció su fe para fortalecer a otros. ¿Pero qué significa el arco iris? Bueno, dijimos que tiene un lenguaje cristocéntrico en su obra, pero fíjese, aquí ya vamos a la naturaleza misma del arco iris. El arco iris, si tiene 7 colores, bueno, hace muchos años, yo quiero decirle algo, hermano. Hace muchos años estudié en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, y en una clase que tenía de Historia del Arte, me enseñaron que había colores básicos o primarios, colores secundarios y un terciario. Yo dije, ¿cómo está eso? ¿Cuáles son los colores básicos o esenciales o singulares
o primarios. Y mire, los colores que no son mezcla de ninguno, sino que son únicos, y son el color azul, el rojo y el amarillo. A ver, repita, hermano. ¿El color qué? Otra vez. Esos son los colores básicos o primarios. O sea, ellos no nacen de ningún otro, sino que ellos son únicos. Si se suman estos, o sea, el azul con el rojo, el amarillo con el rojo, el azul con el amarillo, nacen los colores secundarios. Por ejemplo, el azul y el rojo dan el morado o violeta, según el tono, pero específicamente hablando el morado. Ahora, el amarillo y el rojo da el naranja, y el azul y el amarillo da el verde. Esos son los colores secundarios. Y hay un séptimo color que se conoce como índigo o azul purpuroso. Bueno, ¿por qué eso? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, mire, hermano, quiero decirle algo muy importante, póngame mucha atención. La Biblia es un libro vivo. Todo lo que dice tiene vida. Así, por ejemplo, pensemos un momento en los ¿qué diríamos? En los animales. Los animales tienen, cada animal como está hecho y como Dios lo formó y como Dios lo creó, tiene un lenguaje. ¿Por qué creen que al Señor Jesús le dicen Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O por qué le dicen León de la tribu de Judá? Porque Jesús es poderoso como el león. O el Espíritu Santo en forma de paloma. Vean cómo los animales tienen un lenguaje también. Los nombres, acabamos de decir que Ezequiel significa Dios fortalece, pero todos los nombres tienen un significado en la Biblia. Por ejemplo, Emanuel, con nosotros Dios. Rafael, Dios sana. Uriel, fuego de Dios. Todas las palabras que terminan con él son Dios, con algo, ¿sí? Por eso es que Daniel quiere decir Dios es mi juez o Dios me justifica. Todos los nombres, o sea, números. Los números también tienen un lenguaje. El número 1 habla de Dios, busca primero el reino de Dios. El número 2 habla de división. Así como hay Dios, también hay diablo. Hay noche, hay día. Número 3, la Trinidad. Número 4, la tierra. 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año. Fíjese cómo cada número tiene su lenguaje. Montañas tienen su lenguaje. Monte Sinaí, ¿de qué nos habla? De la ley de Dios. Monte Calvario, del perdón de nuestros pecados. Monte Carmelo, del poder de Dios, cuando Elías hace caer fuego del cielo. Monte Hermón, bendición de Dios. O sea, los montes tienen un lenguaje. Los metales tienen un lenguaje. ¿Cuáles metales? El oro de la divinidad, la plata de la redención, el bronce del juicio. Y así cada elemento, planta, árbol, montaña, puerta, color, número, todo tiene un lenguaje. De manera que los colores también tienen un lenguaje. Y los 7 colores del arco iris, ¿qué hablan? ¿Qué fue lo que hizo que Ezequiel se fortaleciera para fortalecer a otros? Pues que entendió el mensaje de redención. ¿Cuál mensaje de redención? El que acabamos de hablar. Miren, el azul. A ver, ¿quién se acuerda de los colores primarios? Otra vez, por favor. Azul, que Cristo vino del cielo. ¿De qué color es el cielo? Azul. Salió del cielo y se hace hombre. La palabra Adán quiere decir rojo. No sé si sabía usted eso, pero Adán significa rojo, porque se supone que lo hicieron de arcilla roja. Por eso Edom es rojo. Es una palabra hebrea, Adaham, que quiere decir rojo. Entonces, el Señor Jesús en el cielo, salió del cielo y se hace hombre, lleva nuestra sangre. ¿Y cuál es el tercer color básico? El amarillo. ¿El amarillo qué habla? Dice la Biblia que el cuarto jinete del Apocalipsis montaba sobre un caballo amarillo y que el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Muerte. Y la palabra amarillo
en el idioma original, que es el griego, es cloros. El cloro es un color lívido. Por eso cuando alguien muere se queda todo pálido, amarillo. Entonces, Jesús salió del cielo azul, se hace hombre y muere en la cruz del Calvario. El Dios hombre es crucificado para perdonar nuestros pecados. Fíjese el mensaje de redención. Ezequiel vio ese color, esos colores, y entendió el mensaje de redención. Y entonces empezó a fortalecer a otros, no solamente con ese mensaje de colores básicos, sino después la suma de esos colores le daba el mensaje que dio. O sea, el azul y el rojo habla del morado. El color morado es el color del sacerdocio universal de Cristo en los cielos. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Está intercediendo.